Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 149 y en el día de hoy, 19 de agosto, siendo las 4 de la tarde, damos inicio a este programa que tiene por objeto vincularse directamente con mucha de la gente que sigue nuestra orientación, que siguen, digamos, los problemas que planteo con relación a la actualidad nacional, de la que queremos sencillamente ser una voz más, sin pretensiones ni de candidatura, que es lo que está de moda, ni de absolutas, digamos, apariciones o ¿cómo podría decirse?, figuraciones artificialmente montadas. Estamos buscando la unidad de los venezolanos en torno a las consignas claves que nos permitirían en esta fase de la tragedia venezolana impulsar las luchas, y más aún si podemos coincidir todos en una fecha como la del 1 de septiembre. He insistido, lo repito, que lo que faltó en el 2014, cuando tantos jóvenes se sacrificaron y perdimos tantas vidas, y fueron malogradas muchísimas otras por toda clase de mutilaciones y de torturas que dejaron secuelas, por muchos jóvenes que quedaron presos semanas, meses enteros, y otros que llevan años ya prisioneros. En total fueron más de 4.000 los presos en esa jornada. Fíjense ustedes si hubiéramos tenido una fecha para reunir todo ese esfuerzo en una sola fecha a nivel nacional para desencadenar un proceso de ofensiva. Bien, yo sostengo que ahora tenemos la enorme oportunidad de robarle la fecha a la MUD, que está llamando a una manifestación en Caracas, y posicionarnos de ese 1 de septiembre como la oportunidad para reunir en todo el país toda la fuerza que quieran combatir contra este gobierno de ampones, antidemocrático, dictatorial, un gobierno de esbirro, una agencia de la dictadura castrista. Bien amigos, ¿por qué necesitamos unir toda la fuerza? Porque sencillamente están dispersas. Si se convoca solamente a una marcha en Caracas y se cree que la gente puede irse en autobús con consecuencias de 1 o 2 días moviéndose hacia allá desde lejanas ciudades y pueblos de Venezuela, bueno, corren el riesgo sencillamente de no hacer sino un pequeño bulto de gente muy voluntariosa, muy devota del proceso de centralización de la pelea, pero mucho más eficiente sería si en cada ciudad y pueblo de Venezuela, si en 400 o 500 sitios simultáneamente el mismo 1 de septiembre hacemos un enorme lío al gobierno, de manera que de esa forma ayudemos también a la movilización de Caracas. La movilización de Caracas, mis amigos, puede ser muy grande, a condición de que paralicemos el gobierno, que va a tratar de obstruirla, por supuesto, no solo en la cantidad de gente que puede parar en las carreteras y que vayan para Caracas en esa fecha, sino sobre todo con los operativos de disuasión interna en la propia ciudad. Esa manifestación puede ser de todas maneras un gran éxito y deseamos un gran éxito para la toma de Caracas, pero eso no colide en esa ciudad de 6-7 millones de habitantes con los alrededores que pudieran asistir, que podamos también en toda Venezuela, en ciudades que quedan a 4, 6, 8, 10 horas, 20 horas de la capital, y además en la situación de limpieza absoluta, de falta de recursos, más bien invertir todos los poderes, todos los recursos organizativos, incluso de la propia MUD, a quien invitamos a sumarse a esta lucha nacional, que no es solo de Caracas, sino es de toda la Venezuela que padece penalidades. Podríamos entonces, llamando a ese 1 de septiembre, a la movilización nacional para hacerle frente al gobierno y de todas maneras ayudar también lo de Caracas. ¿Por qué no? Estamos por el triunfo de la jornada de Caracas, pero estamos sobre todo por el triunfo de toda la oposición, de toda la resistencia, de todos los que nos oponemos en cada pueblito de Venezuela, en cada barrio, en cada ciudad. Y lo otro que también nos parece absolutamente necesario aclarar es que no se trata de hacer prevalecer tal o cual consigna.
Unos quieren un paro cívico, otros quieren un paro cívico activo, otros quieren el paro cívico final, unos quieren llamar esto una huelga general política, otros el paro indefinido, otros una jornada de movilización, otros la rebelión que comienza, otros que quieren marchar a las alcaldías, y no hay quien falte también que quiera quemarlas, y no hay quien falte, por supuesto, que insista en que debe ser estrictamente pacífica. Otros que hay que ir a los cuarteles y a las alcaldías y a los, cuarteles y, puestos de la Guardia Nacional, a los comandos, a los comandos regionales de la Guardia, con la consigna de que se sumen todos al desconocimiento de esta dictadura de gente maluca, de gente realmente cruel, que está en el país, que está sometiendo al país al martirio general para solo seguir obteniendo prebendas y riquezas. Amigos, el hambre azota toda Venezuela, más al interior que a la propia capital. La falta de medicamento en los pueblos y en las ciudades pequeñas es aún mucho más fuerte que en la propia Caracas, que por ser las vitrinas todos quieren como aguantar las cosas. El gobierno tratando de cumplir con algunos compromisos, por ejemplo, los benditos CLAT tratan de distribuir alimentos allí entre su gente, por lo menos para tener sus huestes algo alimentadas. Condenan al hambre a más de la mitad de la ciudad de Caracas, pero allí insisten en canalizar los grandes recursos. Allí estarán también las tropas de las Fuerzas Armadas tratando de sitiar Caracas el 1 de septiembre. Pero ¿qué tal que le digamos que en Cabima estalla Cabima o estalla San Cristóbal, San Antonio, desde la frontera hasta del Tamacuro, al lado del Atlántico, en la boca del Orinoco? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el gobierno si nosotros le paramos la pelea en toda Venezuela? Tienen que dispersar sus fuerzas represivas. Entonces, cuando estamos llamando a esa jornada de toda Venezuela, estamos definitivamente apostando que la gente lo que necesita es la unidad en torno a una fecha central, en torno a una sola gran consigna: movilizarse el 1 de septiembre, como quieran, con una huelga en la casa, no yendo a trabajar, con un paro de transporte, que nadie transporte, con ciudades paralizadas por movilizaciones, por trancas de carretera, por trancas de calle, por trancas de barrio. Todo lo que quieran hacer se vale, porque este gobierno es un gobierno de ampones y hay que echarlos a patadas, a patadas. Amigos, la manera como hay que salir de este gobierno, no hay que dudarlo ni un segundo más. Es por las malas que sale, no por las buenas. De manera que todos aquellos que apuestan a solo la vía electoral provisoria, les tengo algunas noticias en este programa de hoy. Bien, parece que hay el deseo, mejor dicho, la decisión de no comprometer el diálogo ya en curso, que están haciéndolo, con el ilustre Zapatero, el que enterró a España, o el que casi acaba con España, es ahora pues el que viene como Carter, después que casi enterró a Estados Unidos. Bien, ahora entonces no es Carter, sino el comprado, porque son pagados para esta tarea. El comprado es Rodríguez Zapatero, que compra alguna famita, siendo pagado con muy buenos dólares, esa asesoría para venir aquí a embaucar a los venezolanos, llamar a las fuerzas opositoras y armar el tinglado del diálogo. ¿Y qué buscan el diálogo? Pues están dialogando, se reúnen en secreto, tienen el acuerdo de no decir nada. ¿Qué es lo que propone Zapatero en firme, a nombre del gobierno? Que está bien, que el gobierno acepta unas elecciones generales, unas elecciones para todo, pero que se olviden del revocatorio, que se olviden también de las elecciones a gobernadores, que todo hay que concentrarlo en una gran elección. El primer mes de 2018. A vaina, 2018, sí, dije correctamente. El gobierno aspira que le den hasta el 2018 sin ninguna confrontación electoral, de manera que Maduro pueda volver a reunir sus tropas menguadas. Mientras tanto, ellos harían lo posible para
cumpliendo con la exigencia, por ejemplo, de la libertad de los presos políticos hacia mediados del año que viene. Sin embargo, desatar ya la cacería interna de los distintos liderazgos de la MUD. ¿Ustedes saben qué es los problemas que tiene la MUD en este momento? Capriles no le gusta al señor Chuo Torrealba, porque Chuo y que anda exagerando la nota, dice Capriles. ¡Ey! Esto no es intriga. Esto es poner en manos de ustedes, de gente informada, que quiere la verdad de las cosas que pasan, lo que uno se entera aunque no lo quiera. Y como yo doy demasiado crédito a la gente que me informa desde adentro, cuáles son los obstáculos para, por ejemplo, meter la mesa de unidad en esta gran protesta nacional, me dice, ni gastes tiempo, Francesco, no van a ir. No, ya va, pero es que sería muy útil que las fuerzas de las bases chavistas también estén informadas y las bases de la MUD también estén informadas de que vamos con todas nuestras fuerzas el 1 de septiembre. Si fracasamos, bueno, ya diremos o encontraremos las causas del fracaso. Pero ¿qué tal que a partir del 1 de septiembre este país cambie drásticamente su perspectiva inmediata y de que se abra el camino rápidamente visible para millones y millones de venezolanos que este gobierno sí lo podemos expulsar de inmediato? ¿Pero en qué anda la MUD? La MUD anda en campaña electoral, mis amigos. Andan en un lío interno muy grande, porque entonces Capriles dice que este señor, ¿cómo se llama? El bueno de Chuo, independientemente de las grandes divergencias políticas, yo no voy a cargarle las tintas al amigo Chuo, ni es un agente del gobierno, ni lo paga no sé quién, no. Sin ofensas personales, el señor Chuo tiene una concepción de uno más de estos socialistas democráticos que pululan en la dirección opositora. Como buen firmante hace 10 o 20 años atrás, saludando la venida de Castro a Venezuela, y antiguo militante, creo que fue del PC, no importa. Muchos fueron y fuimos marxistas en nuestros años mozos. Ese es un pecado venial. Lo pecaminoso realmente es seguir en los últimos 25 años siendo un agente de Castro. Felizmente yo era de los que pensaba en el método marxista de análisis, fui militante de una organización mundial de obreros revolucionarios, internacionalistas, enemigos por supuesto de todas las políticas belicistas, pero nunca fui ni pro-castrista, ni pro-guerrillero, ni pro-chino, ni pro-soviético, menos aún, digamos, del estalinismo gobernante en los llamados países del socialismo real. No voy a culpar a los que después pasaron al campo democrático, como el señor Pekov, el señor Chuo y tantos otros que sencillamente vinieron al campo democrático, pero no tuvieron la fuerza para romper definitivamente y quedaron como semiagentes allí de una ideología difusa del socialismo en general, del socialismo democrático, dicen ellos. Los que de verdad comprendimos que uno a los 20 años, si no es socialista, es como medio salmao, pero seguirlo siendo después de los 40, 50 años es como medio idiota, según el decir de Churchill. Bueno, los que definitivamente rompimos con esa ideología propia del ánimo juvenil de querer cambiar las cosas, digamos, por la vía de supuestamente una canalización justiciera. Fíjate todo lo que he hecho para no atacar al amigo Chuo. Me deberá agradecerlo algún día. Él es ahora demócrata, pero se le pasó la mano en lo de demócrata porque no quiere ni participar siquiera en una línea de conducta que es la de los verdaderos demócratas, que es pelear contra esta dictadura con todos los medios que tengamos a nuestra disposición, incluyendo la desobediencia masiva, incluso la rebelión, como dice María Corina, o lo que para nosotros es lo más expedito y viable, incitar, saludar ¿cómo se diría? El desconocimiento de parte de las Fuerzas Armadas a un gobierno que se sostiene sobre la ilegalidad, la inconstitucionalidad, la burla sistemática a todos y cada uno de los artículos fundamentales de esa Constitución. Vamos por parte. Les contaba lo de la MUD. Entonces en la MUD hay ahora una trifulca interna porque parece que pactaron hasta después de septiembre, porque el señor Capriles dice que ya es intolerable
las declaraciones del señor Chuo, escandalizando más de la cuenta. O sea, esas cosas que dice Chuo, vamos todos y acabemos de una vez. No, esas cosas no se pueden decir según Capriles. Tampoco el 350, Capriles no lo acepta. Menos todavía, por allí salió que el amigo, ¿cómo se llama? Velázquez, parece que llamaba el paro cívico, que me imagino, venir para Caracas, de Ciudad Bolívar y San Félix, Guasipati, por allá, son, no sé, 16 horas, 2 días prácticamente, y que echarse para venir a Caracas. Él prefiere más bien una consigna de que el 1 de septiembre, al parecer. Pues ya entonces salió un Twitter por allí de Capriles, no estoy calumniando, dice que no, que paro cívico no, que eso es trabajar para el gobierno. Pero este imbécil, ¿qué es lo que se cree? Que el que no esté de acuerdo con su vitrinita para hablar él, entonces está mal planteada la cosa. No, chico, hay que facilitar la movilización de la gente. Si la gente quiere paro, pues que hagan paro general en Bolívar y que se manifiesten de cualquier manera sin ir a tu vitrina caraqueña. Y digo vitrina caraqueña no porque yo desconfíe o no esté entusiasmado con que lo de Caracas sea una enorme manifestación, sino porque ellos se encargan de aislarla del movimiento de todos los venezolanos a escala nacional. Porque lo que quieren es dirimir no sé qué pleito allí de, ¿cómo se llama?, de liderazgo. ¿Saben cuál es el primer problema de la cupulita de la MUD? ¿Quién habla de primero? ¿Quién hace el discurso de fondo? ¿Y quién cierra el famoso acto con la tribuna? ¿Usted creen que esto es de gente seria? ¿Está discutiendo eso? Porque eso sería entonces lucir o no lucir como el jefe de la oposición. Ay, Dios mío, lo que hay que oír. Bueno, nosotros les decimos a los señores de la MUD, no se vistan que no van. Aquí no va a haber elecciones, ni referéndum, ni nada que tenga que ver con ningún articulado desprendido de alguna decisión constitucional de este gobierno fraudulento que tiene por objetivo impedir toda votación antes de tener garantías de que pueda dividir la oposición electoralmente o mejorar, ellos creen todavía, el que vive de ilusiones se muere de desengaño, que puede todavía mejorarse la situación de alimentación, etcétera, y entonces ofrecer alguna alternativa. Maduro ha lanzado por allí entre sus íntimos que también pudiera pensar en una constituyente y quitarle la bandera democrática a los que pensamos que debe convocarse una constituyente inmediata, solo que si el gobierno la convoca, ¿qué hacemos? Grave problema, porque el que se ubica en la propuesta de la constituyente, si es el gobierno, tiene derecho a plantear la pregunta y a plantear la forma de elegir a los diputados constituyentes. Y querrán hacer, me imagino, una de esas grandes tramoyas que le permitieron controlar la constituyente del año 99, 127-4. Uno de los que se le escapó fue precisamente yo, de los 4 que nos eligieron por circuito nacional. Y bueno, y los 4 fueron más que suficientes para armarles un lío grande, que entonces optaron por eliminar las plenarias y lanzar una sola reunión semanal de la constituyente mientras armaban la tramoya por debajo de la estafa, que significa el grueso de toda esa carta San Nicolás en la que se constituyó la Constitución del 99. Entonces, preocupación fundamental, ¿quién habla? ¿En qué orden? En la vitrina de la tarima del 1 de septiembre. Segundo, están negociando en secreto para ver si entonces se aceptan esta tesis de que todo se vaya a enero del 2018. O sea, Maduro sacrifica un año de su presidencia y a cambio de eso se liberan los presos a mitad del año que viene y entonces se hace una campaña electoral, pero con la MUD ilegalizada desde ahora. La ilegalizan para entonces ponerlos a pelear entre todos, porque la reglamentación de los partidos políticos eventualmente consagra, de haber alguna elección que inventen el año que viene, se haría con una legalidad precaria, es decir, una legalidad transitoria para todos los partidos que tengan presencia en la Asamblea Nacional. Ninguna queja, como todos los grandes partidos y los pequeños y medianos también tienen representación en la Asamblea, pues todos serían legales, pero, por ejemplo, quizás con la ilegalización de la MUD hagan alguna forma de prohibición
de los carteles organizados para recoger los votos en una plataforma común que reúna todos los votos de todos. El PSV puede perfectamente sacrificar la sopa de letras esa que tiene de aliados, que nunca les ha gustado, por cierto, porque los tiene ahí es para humillarlos, los del llamado Frente Patriótico, pero obligarían mientras tanto también a los partidos de la MUD a marchar cada cual por su cuenta. No sé qué andan tramando en realidad. Todo esto es especulación a partir de todas esas desinformaciones que vienen del propio gobierno. Amigos, y les aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, que todo esto los pongamos de lado, porque si no, no hay manera de entender qué es fundamental, de qué es lo subsidiario y lo secundario. Los secundarios son las trifulcas estas de la oposición, también las trifulcas del gobierno. Se me secó la lengua 2 o 3 años de explicar que no hay conflicto fundamental entre Maduro y Diosdado, que bailan como las bailarinas esas de Cancán del Moulin Rouge, que levantan la patita al mismo tiempo, todos a la vez o separados, pero con la patita siempre o para abajo o para arriba, armónicamente en todo caso. Por pares o impares levantan la patita, las que le toca, y las que no le tocan no la levantan o la levantan todas a la vez. Ese es un reparto de roles. Maduro y Diosdado, Diosdado y Maduro son una unidad inextricable, una unidad del chantaje a la población, de que si lo sacan o intentan sacarlo del poder, lo que viene es piedra, plomo y candela, pero del gobierno para nosotros. Y nosotros quizás no nos quede otra en el futuro inmediato que llamar a que todos los padres de familia, todas las madres y padres de familia deberán empezar a esgrimir el derecho humanitario fundamental de la defensa de su seguridad, de su vida, de sus bienes, apelando como un Estado, como dictado por un estado de necesidad, el derecho a la legítima defensa. La sociedad venezolana, mis amigos, está a punto de tener que apelar al principio jurídico básico de la autodefensa, de la legítima defensa, porque esta gente nos lleva a un desastre, a la barbarie absoluta y total. Bien, ese derecho a defender nuestras vidas implica también que si la MUD querrá manifestar en el futuro, tiene que saber que el gobierno prepara los sabotajes armados de esas movilizaciones. Y a nosotros no nos extraña lo que ha dicho Maduro. Acaba de decir ayer, Erdogan, el dictador turco, se va a quedar como un niño de pecho al lado de lo que haré. Ajá, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Matar a un gentío? ¿Poner presos miles y miles? Si intentan tumbarme. Ahora, ¿cuándo es que lo van a intentar tumbar? Porque yo conozco algo, la familia militar. Ahí no están planeando tumbarte. Ahí no hay un plan de rebelarse contra tu gobierno. Ahí no hay planes de un golpe de Estado, señor Maduro. El único plan que hay allí, y te lo hago saber por si no lo saben todo tu servicio de inteligencia, es que si tú te colocas fuera de la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen el derecho y el deber de desconocer tu autoridad. Una cosa es desconocer tu autoridad y otra es darte un golpe de Estado. Desconocer tu autoridad es estar en estricto cumplimiento del artículo 333 de la Constitución y del artículo 350, que por si acaso lo está grabando el amigo Diosdado, déjenme leérselos, y a los que no lo conozcan, artículo 333, esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza, vamos a suponer un golpe, o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto por ella. Muy bien, que es una nueva constituyente que puede derogarla. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Pero ese artículo está en correspondencia con el 350, que dice exactamente: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad, verbigracia ilustre Maduro, que contraríen los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Cómo te quedó el ojo? Ese es el artículo que no le gusta a Capriles, porque es golpista, que eso lo pusieron unos golpistas allí. Pero piazo de gafo, no estás leyendo que es un artículo que nos autoriza a desconocer a estos bicharracos que nos quieren llevar como asadura para el campo, como dicen en los pueblos, que nos quieren llevar a la terrorífica noche castrista cubana. ¿No te das cuenta que nos han llevado como las ranas que meten en una olla y le van subiendo la temperatura y las hierven sin que puedan ya reaccionar cuando están hervidas y cocinadas? ¿Tú no ves que este gobierno de Ampone ha acabado con este país y todavía dices que no se puede aplicar el precepto constitucional, digamos que según reza el 350 en correspondencia con el 333? Yo no soy amigo de andar con esta citadera de artículos, porque ¿para qué voy a mentirle? Yo no firmé esta constitución, y no la firmé no porque hubieran esos artículos perfectamente legítimos, tampoco porque se hubiera, por ejemplo, redactado el artículo 5 de esa constitución, que yo lo firmaría. Pero la constitución no es un salchichón que usted agarra lo que quiere y lo que no quiere lo desecha. La constitución es la carta fundamental del Estado de Derecho, y entonces uno no escoge los artículos que le gustan. Vamos a escoger el más fundamental de ellos. Yo no firmé por el presidencialismo, por la abolición de la bicameralidad, por la entrega a una cosa etérea que eran las comunidades indígenas de 1/3 del territorio. Y hay toda una argumentación fundamental jurídicamente basada en la intervención del doctor Olavarría, que hacía conmigo fuerza contra todos esos artículos demenciales. Yo, bueno, estuve en contra de 80, 90 artículos de esa bendita constitución y no podía votar por ella después o a favor. Pero yo recuerdo que si hubiera votado por determinados artículos. Por ejemplo, este artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellas están sometidos. Este es un gobierno emanado de la soberanía popular. No lo es. Este es un gobierno fraudulento, ilegítimo, surgido de un fraude y mantenido mediante fraudes. Es un poder espúreo, es un poder además que empieza a justificar la aplicación plena del 350 cuando contraría los valores, principios, garantías democráticas y menoscaba los derechos humanos. ¿O es que no han menoscabado los derechos humanos cuando someten al país a la barbarie del hambre y de las enfermedades desatadas como epidemias por falta de medicamentos? Estos bicharracos han debido ser echados hace rato. Pues bien, ¿por qué las Fuerzas Armadas no ha desconocido este gobierno? Yo tengo una hipótesis modesta. No han tenido la fuerza para hacerlo. Porque hay una casta de malandrines en sus cúpulas, que ganan mucho billete haciendo contrabando, traficando con droga, con las mordidas que echan en los ministerios, en particular ese de la alimentación, que han gastado algo así como $100.000 millones los ministros militares de esos ministerios de la alimentación, ahora bajo la tutela y autoridad infinita de Padrino. El mismo Padrino que también dirige industrias militares, que el arco minero también bajo control militar. Es decir, los buchones, los generales y algunos coroneles, y no todos los generales y no todos los coroneles, sino los allegados al poder mafioso del poder chavista castrista, los que van a arrodillársele a Fidel Castro, como el tal Padrino. Esos son los dueños de este Estado y de las enormes canonjías económicas y de las estafas multimillonarias en dólares y de sus cuentas, por supuesto, que se han, que les han constituido en potentados en dólares. Bien, ese no es el caso de la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, sobre todo los comacates no es, de los comandantes
comandantes, mayores, capitanes y tenientes, comacates. Esos comacates, mis amigos, están pasando roncha, igual que cualquier venezolano común. Pero allí no pueden medirse las cosas por salarios o no salarios, porque se supone que pueden comer en los cuarteles, pero en la casa, con el escaso salario que tienen, no es verdad que vivan en la abundancia o en los privilegios. El problema con las Fuerzas Armadas es que detentan las armas de la República y tienen una jerarquía militar que obliga a la obediencia, y el que salga de la obediencia está preso o los han torturado y los han matado y los ponen presos. Entonces, ¿por qué no hay masa crítica? Llamemos con ese término raro. ¿Cuándo es que se puede constituir la masa crítica al interior de las Fuerzas Armadas para decirle a Maduro, hasta aquí llegaste? Bueno, cuando Maduro abiertamente se emparrande en la violación masiva de los derechos humanos. Todos podríamos decir, pero ustedes no se han dado cuenta, señores militares, que eso lo vienen haciendo por años y años y años. ¿Hasta cuándo ustedes pueden aceptar que este sea un gobierno legítimo? Y entonces el ala más consciente te dirá, como me lo han dicho, Franceschi, no teníamos la fuerza. Pero hay algo interesante, ya tienen la fuerza. Ya tienen la fuerza y el gobierno está cada día más nervioso, porque sabe, y estas menciones a Erdogan y al golpe, y que si busca, pero ¿quién va a querer golpe de parte de la música? Tú no ves que son unos cigüices tuyos, Maduro, en tus calendarios. Tú le das, chico, unos huesos allí, como si fueran los perritos de la casa, unas alas de pollo, y carajo, y aplauden. Y porque a ellos les encanta es el clientelismo partidista. A ellos les encanta cómo les gustaría gobernar o cogobernar con ustedes en más alcaldías y más gobernaciones, como lo hicieron al principio de Chávez. Hacían hasta pactos en el Parlamento. ¿Tú no recuerdas, Maduro? Te estoy hablando a ti directamente y a tu locote allí, el Ampón Diosdado. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Chávez hizo acuerdos en la Asamblea Nacional naciente con dos partidos que todavía están por allí para las directivas del Congreso? ¿No se acuerdan cuando la oposición tenía 7 u 8 gobernaciones y un centenar de alcaldías? ¿Qué memoria tan corta tienen? A ver, Maduro, que se te quita zumbándole unas alitas de pollo, unas presitas por lo menos, a esa oposición ya, digamos, con el hambre a millón, chico. No te cuesta nada, es lo que ellos te piden, una migajita. Ellos te piden que lo que te sobra, las burusas, se las zumbes a sus clientelas que están pasando roncha, chico, mientras ustedes se han hartado, como le ha dado la gana, robando a manos llenas. Esa gente que piensa solo en elecciones y que van a ser candidatos presidenciales y que van a ser diputados y que volverán a ser diputados o volverán a ser gobernadores y quieren es las alcaldías y dame mi alcaldía. Lo que quieren son los contraticos, chicos. Los que quieren es alimentar a su gente, su clientela partidista. ¿Ustedes no ven que la educación que traen ellos de la cuarta es que los partidos son asociaciones de asociados allí a los liderazgos, a los caciquitos locales? Eso va bajando hasta en la junta parroquial. Consígueme la cosa, chico, coño, ponme un diaiga, chico, póngame un diaiga, compañero. Deme para la logística. Yo tengo que mover a la gente, pero deme la logística. Eso, mi amigo, de la cultura que hundió este país, del clientelismo partidista que hundió a Venezuela, del rentismo petrolero que empezó a crear artificialmente todas las formas posibles de parasitar el Estado hasta que lo reventaron, Dios mío, hasta que acabaron con el Estado, robándolo. Un país que ha podido ser la Suiza de América completa. Mire, con lo que nosotros logramos obtener del petróleo en 30, 40 años, porque aquí va la cuarta y la quinta junta, nosotros hubiéramos podido construir el país más equilibrado de la tierra, socialmente hablando, los de más alto estándar cultural, más alto estándar de profesiones, de profesionalismo, de acceso a los posgrados. Tendríamos un déficit de vivienda cero, tendríamos el máximo nivel de seguridad, pero no, la plata se malbarató y sobre todo se la robaron los guisadores. Y los guisadores nombraban candidatos y ponían presidentes en la cuarta.
y sobre todo reinaron en la quinta con Chávez, no todos los de antes, porque muchos los pusieron a pelar gajo. No, la nueva burguesía roja, en la que se metieron muchos de los burgueses viejos. Hicieron más plata con Chávez que con toda la cuarta. Yo no voy a nombrar familias ni apellidotes, que los hay, porque la vergüenza es precisamente para los honorables que portan esos apellidos. Porque hay gente honorable en Venezuela, capitalistas de siempre que hicieron las fortunas que hicieron, digamos, y a pesar de todos los controles estatistas de la cuarta y sus políticas de precio y de vigilancia y de fiscales de todas clases, hicieron su fortuna con industrias competitivas. Claro, había los proteccionismos del caso, el arancel de determinado monto para impedir que desde el extranjero. Bueno, todo el capitalismo era así, un capitalismo protegido por un Estado voraz para comerse las divisas y malbaratarlas en el guiso, fundamentalmente. Amigos, si esta historia es muy vieja para que ahora le echemos la culpa al mangaluceto este cucuteño. ¿Ustedes no se acuerdan de los bonos y los Bragi, la Recadi y los auxilios financieros? Pero Dios mío, si aquí han robado a manos llenas toda la vida. ¿Ustedes no se acuerdan de aquella frase, Lucinchi? Me engañaron los banqueros y dejó 400 millones en las arcas públicas. ¿Ustedes no se acuerdan de todo lo que significó las rapiñas de los partidos de la cuarta? Por eso cayó la cuarta, enterrada por ellos mismos. Claro, pero se pasaron de vivo. Pusieron al que quería enterrarlos a todos. Cometieron un disparate. Elevaron a Chávez, lo convirtieron en el reemplazo histórico, y el bicharraco este, una vez más, me meto al lío porque la gente quiere que yo resuelva todas sus, sus ponderaciones ideológicas a partir de simplismo. Y yo no soy un simplista. El señor, el señor Chávez no era comunista, no es comunista el que se murió. Al principio era un procapitalista de Estado, era un adeco radicalizado, era un adeco del 45. Administró lo que habían hecho los adecos, la industria nacionalizada y la visión del Estado empresario, con una visión populista de repartir más y más. Y cuando tuvo mucho que repartir, repartió efectivamente más que los adecos, solo que sin planes ni de vivienda, ni de masividad en la profesionalización por la vía de la calidad, nada de eso, ni vías de comunicación, no. Él lo que hizo fue darle real a su clientela, muy extensa, que pudo haber llegado al 30% de la población. Y muchos compraron motos después de haberse hartado de comida subsidiada, masivamente subsidiada, muy barata. Con la sexta parte del salario se podía hartar. Porque en los hábitos alimenticios del pueblo venezolano, mi amigo, comer para la mayoría de la gente es hartarse de harina, hartarse de 4, 5, 6 cosas. Y eso lo garantizaba los mercados. Y no solo 6, hasta 10 y 15. Pollo brasilero, gordo, etcétera, por millones de pollos. Claro, la principal beneficiaria era la rosca del pollo, y la rosca del arroz, y la rosca de la carota, y la rosca del trigo. Todos tenían sus roscas y se hicieron multimillonarios. Y los más avispados, bolichicos, de origen familiar, digamos, no responsable, pero, no sé, hasta por ahí nomás en algunos casos, se hicieron tan millonarios, pero tan millonarios que ellos solos tienen tanto real como el más poderoso de los bancos, que crecieron 50 y 100 veces bajo el chavismo. Entonces, mis amigos, ¿de qué estamos hablando? Estos chamines de la cuarta y algunos de la vieja, digamos, prosapia de la cuarta, están disputándole a Maduro que debe hacer elecciones que les permitan ganar a ellos. ¿Para qué? Para administrar este Estado rentista de la misma manera que lo hizo Chávez o lo hicieron los adecos y los copellanos. Bueno, mis amigos, les tengo una mala noticia. Esa manera de concebir el país se acabó. No es más viable. No es viable no porque uno lo decrete, es que no es viable. PDVSA, por ejemplo, no puede producir con ningún nivel de rentabilidad,
porque PDVSA está hipotecada por 3, 4 veces su patrimonio. ¿Qué tal? Y lo que apenas produzca ya está repartido. Está repartido entre una burocracia pero impresionante, los guisadores que se han cogido toda esa vaina, los defalcos. Dice Ramírez Kelly que está limpio, que eso no es verdad, que él sea el hombre más rico del mundo. Mire, uno puede apostar la cabeza y no la pierde, que efectivamente Ramírez es uno de los hombres más ricos de América. Ladrón de 7 suelas. Se robaron por decenas de miles de millones. PDVSA, ¿cómo explicas que una sola comisión para el tal rincón que está allí en Texas, de $1.000 millones en comisión? Así es. Entonces, ¿a dónde va esta oposición? A ningún lado, mi amigo, a ningún lado. Ellos quieren pactarnos el alma con este gobierno y quisieran entonces que todo vaya a una nueva situación de soluciones electorales donde eventualmente puedan convencer a lo que queda del chavismo de coexistir con ellos en un régimen de, digamos, de cohabitación. Por ahí anda el tigre, reuniendo gente, el tigre, el mismo tigre de siempre, el simpático y bueno y amable tigre. Anda viendo a ver cómo es el presidente provisional y tiene sus militares que también animan la cosa, ¿no? Porque aquí más de uno anda en ajetreos, pero el que más anda en ajetreos es precisamente el gobierno, porque se le viene la caballería encima, se le viene una situación insostenible de un país que ya no lo soporta, que está dispuesto a botarlos a patadas y huelen, porque eso es lo que se siente en Caracas hoy, que hay una situación muy rara, dicen en el gobierno, que puede venir cualquier cosa, que el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer, Maduro? ¿Vas a matar a un gentío, como dice, digamos, para emular al bicharraco ese turco? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a ilegalizar la MUD? Se nos ha dicho eso. ¿Será verdad? ¿Quieres que se entren en pleito? Quieren poner preso a Henry Ramos, pero no se atreven todavía. Pero no se extrañe que lo pongan preso. En círculos cercanos, muy cercanos a él, demasiado cercanos, se habla de que esperan la prisión de Henry Ramos por desacato. Ahora bien, ¿qué significa todo este juego de las trapisondas de las altas instituciones? Significa que el régimen no va más, significa que están haciendo agua. A Henry no lo tocan, es socio y parte del circo. Esa es una tesis. Hay la otra que dicen que a pesar de que es socio y parte del circo, les molesta tanto que una ala radicalizada del chavismo quiere salir de él a como dé lugar porque prefieren a Borges, que es un hombre más ponderado, pues. Bien, y las encuestas, por supuesto, son manipuladas. Bueno, amigos, yo quisiera entonces terminar lo que es la parte del programa de sentido común, con unas afirmaciones finales. Primera afirmación: nosotros no estamos contra movilizar en Caracas para la gran toma de Caracas. Le decimos solamente a la MUD, si ustedes quieren llevar conejillos de India a una aventura pactada con el gobierno, de manera de no dejarlos pasar de determinada calle, etcétera, bien, ya sacaremos las cuentas de lo que nos cuesta esas movilizaciones caprileras sin ningún destino y sin ningún objetivo. Porque esta movilización y que es por el 20% de la firma y el revocatorio, no se le olvida a Caprilito el revocatorio, porque ese es su bandera electoral. ¿Cómo me van a quitar el revocatorio? Si yo dependo de esa vaina, si me quita el revocatorio, me muero. Pues no sé qué te va a pasar, porque el revocatorio no lo van a hacer, al parecer. El otro tema, las Fuerzas Armadas, ¿van a alzarse? No, no se van a alzar. No hay golpe de Estado. No hay golpe de Estado. Lo que sí puede pasar y debe pasar es que cualquier día de esto el gobierno se le pase la mano y tiene el desconocimiento por parte de la Fuerza Armada como la única, el desconocimiento como la única autoridad legal del país. Sencillamente se le desconoce como autoridad constitucional y hay que reprogramar el Estado, porque para información de los que estas cosas las tratan como superficialmente, les repito,
en este programa, lo he dicho en otras oportunidades, Venezuela, desde 1908, más propiamente desde más o menos los años 15, 17 del siglo pasado, es decir, hace un siglo, el señor Juan Vicente Gómez, unificador del territorio del Estado venezolano, constituyó las escuelas militares para hacer de esas escuelas militares surgir de allí, pues sacar de allí un ejército profesional. Desde que existe ese ejército profesional, que incluyó por supuesto la aviación y la marina, y luego de la muerte de Gómez a partir del 37, la Guardia Nacional, fundada de acuerdo al modelo de la Guardia Civil Española por el señor el Ronquito López Contreras, esas cuatro fuerzas, mis amigos, constituyen la columna vertebral del Estado. Nada se hizo, nada se ha hecho, nada se hará sin que esa columna vertebral del Estado, para dejar gobierno, para respaldarlos, para quitarlos, para apartarlos, para cuestionar su autoridad, nunca fue viable hacer nada de eso sin la presencia, digamos, en primera línea de esas Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que esta situación será la excepción? ¿O es que ustedes creen que en el pasado las Fuerzas Armadas fueron menos leales, por ejemplo, al gobierno de Betancur, una vez que se alzaron y los aplastaron en el porteñazo, en el carupanazo, en el barcelonazo, una vez que habían aplastado a la gente en el año 58 mismo, la Junta de Gobierno contra la gente Castrolión, que era un golpe pro-perejimenista? ¿Ustedes creen que las Fuerzas Armadas no fue perejimenista hasta los tuétanos? ¿No fue promedinista? Y como dijera el famoso Luis Herrera, las Fuerzas Armadas son leales hasta que dejan de serlo, hasta que dejan de serlo. Las Fuerzas Armadas han sido súper leales a gobiernos como el de Caldera, que perdonó a los subversivos golpistas del 92 y que además, toleraron esos oficiales que el presidente Chávez devolviera a la Fuerza Armada a un puño de bicharracos de las propias Fuerzas Armadas que habían sido echados de ella. Bien, mis amigos, ¿qué se les recrimina? Que han sido parte de este régimen. Sigamos recriminándoselo. Pero ¿es este el régimen que la Fuerza Armada a sangre y fuego va a imponerle a los venezolanos hasta no sé cuándo? Permítanme dudarlo, porque esas mismas Fuerzas Armadas saben perfectamente que este gobierno es odiado por la inmensa mayoría de la población y que sencillamente está llegándole el punto, el día de las últimas, el día de las chiquititas contra esta mafia gobernante. Esas mismas Fuerzas Armadas que han apoyado todos los gobiernos y que cada vez que se han alzado han puesto en serio peligro la estabilidad o los han sacado a esos gobiernos. Eso es lo que se discute actualmente. Y hay allí en las Fuerzas Armadas un personaje que es bueno que lo sigan de cerca. Voy a hablarles del general Baduel. El general Baduel no participó, atribuyéndosele una especie de chavismo de la primera hora, no participó ni en el golpe del 4 de febrero del 92, ni en el golpe 27 de noviembre del 92. En esos dos golpes no participó. Sus razones: él no se alzaba contra la Constitución. Llega el 11 de abril y estalla la cúpula de las Fuerzas Armadas, incitada por una masa impresionante que amenazaba con tomar Miraflores. ¡A plomo! Los esbirros de Chávez mataron un gentío allí y lograron desordenar la oposición. Y esa noche quedó entonces en pie el gobierno de Chávez hasta a medianoche, cuando las Fuerzas Armadas desconocen el gobierno de Chávez. Pero como quiera que no hubo una solución ni constitucional, ni una solución armonizada entre Fuerzas Armadas, partido y el propio partido gobernante, incluso la propia Asamblea Nacional dominada por el chavismo, como no hubo esa salida institucional, el señor Baduel apela a las fuerzas leales, que eran todas las fuerzas militares leales a la Constitución, e impone
el respeto a la Constitución y devuelven a Chávez al poder. La clase media no le perdona, vaya, se trajo a Chávez. No, bueno, él cumplió la Constitución, como le explicaron toda la vida y como lo hizo siempre. Pasan los años. Baduel, que era un oficial brillante, llega hasta las últimas, hasta la más alta jerarquía. General en jefe, primero jefe del ejército y luego ministro de defensa. Y bien, ¿qué ocurre? El 23 de julio, creo, cuando está ya saliendo en la escuela militar, en el patio de la escuela militar dice que el socialismo del siglo XXI es algo inadmisible, que no pertenece a nuestra Constitución, ni es lo que requiere Venezuela, etcétera, etcétera. Se transforma en las últimas horas en un crítico militar abierto. Sigue en campaña, Chávez lanza la famosa, ¿cómo se llama?, reforma, y él la califica de una reforma comunista absolutamente inadmisible. Está contra esa reforma, llama al país a desconocer esa reforma, y Chávez quería imponerla como diera lugar. Y tenía pactado con gente de la oposición que se le aprobaba por un poquito. Y uno de los que se opone y alerta a las fuerzas militares contra esa maniobra fraudulenta para imponer, con la ayuda de la oposición, incluso de la llamada coordinadora, la aprobación de esa reforma. Fue tal, sin embargo, el repudio de más de 2/3 que era fácil barrer a las que tenían las pretensiones de arreglar las cosas por debajo de la mesa. Y el portavoz de esa oposición en las Fuerzas Armadas, negándose absolutamente a aceptar la violación que implicaba aprobar esa reforma, que desmantelaba la Constitución, Chávez lo agarra preso y lo acusa de ladrón. Una persona que vive modestamente con su salario y su, ¿cómo se llama?, y su pensión, si es que todavía la tiene, y que no es, por supuesto, uno de esos corruptos a los que pueden sacarse de la cuenta, de las cuentas bancarias o de todo lo que implica su paso por las grandes manchadas que se echan los militares contrabandistas o narcotraficantes. Chávez fue un crítico fuerte contra Chávez. Y Castro le aconsejó, o lo matas o lo pones preso, pero ese es tu Ochoa. Ese es el que puede eliminarte, como quería eliminarme a mi Ochoa y tuve que fusilarlo. Y fue 6 años y medio. 6 años y medio para que una desvergonzada persona, de esas que armaba la lista de los que iban a ser beneficiados por una amnistía, cuando alguien diga, ¿por qué no meten al señor Baduel ahí, al general Baduel? No, porque ese está preso por corrupto. Es decir, le creían a Chávez y no a Baduel. Esa es la tragedia de esa oposición. Los que defienden el legado de Chávez. Yo no necesito para defender la honorabilidad del general Baduel. No necesito hacerle ni una concesión al chavismo. Yo estuve 2 años recorriendo Venezuela para pedirle que votaran contra ese engendro. Y el país prefirió el engendro. Y desde el primer día, desde el primer minuto del gobierno de Chávez hasta hoy, nunca le hice la menor concesión al chavismo, de quien dije siempre que había que sacarlo a como diera lugar. Me enseñó alguien que yo nunca seguí en mi vida, es el señor Carlos Andrés Pérez, que hicimos una relativa corta amistad allí el año 99, cuando fui al Táchira a ayudarlo en su campaña por la constituyente, para ser diputado constituyente, y le hicieron fraude y no lo eligieron, por supuesto. Y Carlos Andrés me decía 3, 4 veces, que hablamos muy a fondo, y después lo visité en República Dominicana: amigo Franceschi, a este hay que sacarlo con los militares. Después veremos cómo se salen de los militares, pero a esta gente hay que sacarla con los militares. Haciendo una lectura entonces actualizada de ese desideratum que planteaba el amigo Gocho, sencillamente, yo estoy absolutamente convencido que mientras dependamos de la MUD y de personajes como Caprilito, no llegamos ni a la esquina. Yo creo que las Fuerzas Armadas tendrá en su agenda que este gobierno tiene que salir. Y como sobran venezolanos
9 de cada 10, que constituidos como pueblo con indelegable soberanía del pueblo para exigir Neptuno 63 está pagado por el gobierno para venir aquí a sabotear. No vas a lograrlo, Neptuno. Puedes irte para tu asta otra vez. El día que tú pongas tu nombre y apellido, yo te tomo en serio. Si quieres hacer un ataque como el que has hecho. Sencillamente yo me llamo Alberto Franceschi. Mi cédula de identidad es 3582366 y estoy en el exilio porque tengo un juicio, no un juicio, una condena por terrorismo y magnicidio y no sé qué otras locuras más se le ocurrieron a Diosdado, y si llego a Venezuela me ponen los ganchos. Pero no se trata de ninguna locura aspirar a que las Fuerzas Armadas asuman el control de Venezuela y pongan orden en un país que se fue de madre, en un país que entró en la barbarie y que hay que reponer en orden, en paz y con la aspiración democrática que nos brinda una constituyente para rehacer el Estado en su trama jurídica. Sencillamente haremos viable todo eso con la voluntad del pueblo, aplicando sanos, elementales criterios de que si la soberanía reside en el pueblo tiene derecho a la rebelión, a desconocer esta autoridad, a desconocer este gobierno de malandro. Bien, amigos, muchas gracias. Este fue mi programa Sentido Común. Es el audio 149 y fue grabado hoy, 19 de agosto del año 2016. Hasta pronto, amigos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.